La guerra civil que empezó en África. Franco, Rojo, Miaja y los generales forjados en el Rif. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, Historia Militar. Hoy viajamos a la España de los años 20 para conocer la guerra de Marruecos o la guerra en el Rif, pero sobre todo las consecuencias que tuvo eso para la historia de España en los años 30 en la Guerra Civil Española. Nombres de oficiales que lucharon en la guerra de Marruecos serían después los comandantes en jefe de los ejércitos de la Guerra Civil Española. Para ello contamos con la ayuda de, para mí, uno de los mayores expertos en España en los años 20 y años 30, que es nuestro amigo Joaquín Rivera Chamor. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo y los tuyos. Y eso de los mayores expertos es tirar muy hacia arriba. Bueno, para mí sí. Un aficionado. En internet por lo menos sí. Vamos a ahora poner ya el punto exacto, ahí justo. Pues venimos a hablar del nuevo libro de nuestro amigo La Guerra Civil que vino de África. Franco y los generales que revolucionaron al ejército español. Importante, esto es un tema que ya hablamos con un amigo común hace tiempo aquí en Bellum Artis, un poco las vidas paralelas, ¿no?, de generales africanistas, que algunos eran se alzaron y otros no, pero sus vidas se cruzaron en la Guerra Civil Española. Y hoy en tu libro vamos a ver un poco cómo África forjó la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, claro, como yo comento en los vídeos que hago de la historia de la Guerra Civil y en la fase previa hacia la Guerra Civil, esto de hecho es un poco la demanda de muchos de los que veían los vídeos que me pidieron que llevara al papel lo que contaba en todos estos episodios, ¿no? O sea, que hicimos una serie hacia la Guerra Civil que duró 100 y pico episodios y que realmente hablaba mucho de esto. Hablaba de la importancia que tuvo la Guerra de África en la mentalidad militar de los dos bandos que van a combatir en la Guerra Civil. Porque tenemos la tendencia, en ese simplismo al que se ha llegado en la actualidad, de que en la Guerra Civil lucharon los milicianos que apoyaban a los partidos más a la izquierda de lo que entonces eran los partidos liberales o los partidos republicanos, estoy hablando de los partidos marxistas fundamentalmente, contra militares que se sublevaron contra el gobierno de la República. Lo cierto es que la cúpula militar en 1936 la componían africanistas y de las 8 divisiones orgánicas que componían también la estructura militar de España, los generales que mandaban esas divisiones, solamente se sublevó uno, que precisamente era el más republicano de todos, que era Miguel Cabanellas Ferrer. Todos estos vienen de África, todos estos vienen de combatir en el Rif, en la Yebala, todos estos vienen de utilizar las mismas tácticas, técnicas, procedimientos, la misma doctrina, la misma forma de venganza, de ejemplarización cuando se atacaba un poblado o se atacaba un aduar, o cuando se quemaba una cosecha de forma ejemplarizante. Y todos han aprendido eso en una guerra muy cruel, con un enemigo que no tenía límites, que no tenía miramientos, que era capaz de realizar barbaridades como las que se hicieron durante el desastre de Anual. Yo creo que esa es la escuela en la que se educaron todos los que van a ser y componer la cúpula militar en 1936 y que van a estar en los dos bandos, porque africanistas había casi en el mismo porcentaje, sobre todo cuando hablamos de generales de la cúpula militar, en los dos bandos. Vicente Rojo era no un africanista al uso porque él estuvo menos tiempo, estuvo nada más que de teniente, pero es del cuerpo de regulares indígenas. Miaja Menán prácticamente toda su vida militar en Melilla, desde 1909 fue capitán de Emilio Mola, porque eso es algo que yo trato de reflejar. Todos eran compañeros, habían combatido juntos, habían establecido lazos, no solamente de amistad, sino de camaradería, y lazos que cuando se está en combate y se pierden compañeros y se está en circunstancias muy complicadas, lógicamente tienen muchísima más consistencia que lo que se pueden establecer en una amistad normal y corriente, ¿no? O en otra circunstancia. Eso es el reflejo
de la importancia de la guerra de África, porque genera una mentalidad que luego se va a ver reflejada en la crueldad de la guerra civil española, en ambos bandos, que genera también una forma de combatir que, por ejemplo, a los alemanes les desesperaba cuando decían que Franco era un jefe de batallón, porque en la guerra de columnas, es cierto que durante la guerra no es lo mismo 1936 que 1938, donde vamos a ver ya quizá un reflejo de lo que luego va a ser un poco el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto a equipo, armamento, desarrollo de las grandes unidades, composición, estructura, cómo se va a militarizar de una forma totalmente exponencial el ejército republicano, que se ha iniciado con milicias, y cuando se dan cuenta que eso no funciona y que hay que ir a ser un ejército de verdad para combatir otro ejército de verdad. Bueno, pues todo eso al final lo van a liderar africanistas, y yo creo que eso era importante que se contara porque hemos creado un mitologema. El africanista es alguien que se subleva contra la república, y dentro de los africanistas, dentro de los que se sublevaron, había grandes republicanos que habían sido considerados héroes de la República en 1931. Bueno, uno es el famoso de la bandera. Efectivamente, por ejemplo, sí. ¿No? Y también el propio Gonzalo Queipo de Llano o el propio Miguel Cabanellas Ferrer. Y todos venían de África, ¿no? Y eso creo que es el hilo conductor. África es el hilo conductor, la guerra de África es el hilo conductor, pero evidentemente el libro es un libro de historia de España, que habla también de la política y de cómo el poder militar poco a poco se va imponiendo, tanto el poder de los generales, del generalato, como el poder mesocrático que se va a generar en la oficialidad no tan, digamos, no está tan arriba y que van a ejercer una influencia brutal incluso sobre el propio rey. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.